Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Necesito más que el sol, te necesito más que mi respiración, te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito. Muy buenos días, señoras y señores. Son las 6:32 de la mañana aquí en Cartagena. Iniciamos el programa Tiempo de Salud, en el que estaremos dando información y consejos de salud con la dirección del doctor Carlos Montenegro Susa. Doctor Montenegro, muy buenos días, cordial saludo. Amarilis, muy buenos días, y también unos muy buenos días a todos ustedes, respetados oyentes. Bueno, estamos hoy ya a 16 de abril, Amarilis, jueves 16 de abril. Reciban hoy la bendición del Todopoderoso, la cordial invitación a escuchar el programa Tiempo de Salud. Hoy estaremos hablando de las hemorroides, mirando los síntomas, diagnóstico y tratamiento, no sin antes escuchar la bendita palabra del Señor. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, doctor Montenegro. Amén, Amarilis. Continuamos con el libro de Mateo. Hoy tenemos el pasaje donde Jesús nos indica que no debemos de jurar por nada. Lo dice claramente en el versículo 34. Dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y sigue describiendo que ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, dice, ya que no podemos hacer que un cabello sea blanco o negro. Y termina indicando a nuestro Señor Jesucristo que nuestro hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Otras versiones dicen que porque lo que es más de esto procede del maligno, indicando que hay una influencia del enemigo, de Satanás. Está en Mateo 5, 33, 37, la importancia de cuidar nuestras palabras, de ser sinceros, de ser veraces y de no necesitar tener un juramento para que podamos ser creíbles. Te doy muchas gracias, Padre bendito, por este pasaje que hoy nos enseñas, de la necesidad de que nuestra palabra sea veraz, sea sincera, y poder cumplir con tu mandamiento de no jurar por nada. Hoy colocamos en tus manos este día. Te pido, Padre eterno, Señor, tu bendición. Pido, Señor, que nos guardes, que nos protejas, que nos estimules hoy a ser buenas personas,
que nos estimules hoy a los tiempos de oración, a cumplir con tus mandamientos. Y también te pedimos, Señor, que en este día suplas para todas nuestras necesidades. Oro por todos los oyentes, personas que escuchan en el programa radial, para que des la salud, que lleves toda enfermedad y toda dolencia, y te lo pido en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. ¿Presenta usted boca amarga, acidez estomacal, reflujo de los alimentos, exceso de gases, cólicos, estreñimiento o diarrea? Tratamientos naturales. Aparte su cita a los teléfonos 320-695-8341. Aparte su cita a través de esta línea WhatsApp. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud. Después de esta pausa publicitaria seguimos en Tiempo de Salud, saludando a nuestros pacientes, oyentes allá en Ceballos, sector Nuevo Oriente. Muchas bendiciones a todo este barrio de Ceballos y a sus sectores, doctor Montenegro. Correcto, Amarilis. En Ceballos tenemos un grupo de personas que escuchan la emisora Radio Esperanza, que escuchan nuestro programa, que acuden a la consulta médica, y a todos ellos les damos muchas gracias y muchas bendiciones en Jesucristo. Y a esta hora, doctor Montenegro, presentamos el tema para el día de hoy, los hemorroides. Y tenemos para hoy un tema que tiene que ver con las hemorroides, también conocidas como almorranas. Y se podría definir que las hemorroides son venas hinchadas o dilatadas en la parte inferior del recto y en el ano. Digamos que son como unas varices. Y se van a generar cuando hay un aumento de la presión en esa zona, lo que va a traer como consecuencia que las venas se abulten, se irriten o incluso se trombosen. Así que esta es la definición de hemorroides, que incluso en la Biblia hay pasajes que se asocian con esta enfermedad. Uno de los más conocidos es en el primer libro de Samuel, en los capítulos 5 y 6, pasajes donde se menciona el robo del arca por parte de los filisteos, el arca de la alianza. En una batalla, los filisteos se roban o se llevan el arca sagrada, y cuando el arca está en el campamento de los filisteos, el Señor manda un castigo y los filisteos comienzan a presentar unos tumores en el recto. Y ahí se habla entonces, en algunos textos, de que son tumores como si fuesen hemorroides. Algunos textos solamente mencionan tumores. Pero bien, y en Deuteronomio capítulo 28, versículo 27, que es el capítulo de las maldiciones por desobedecer a Dios, ahí se habla que el Señor te herirá con la llaga de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón. Pero hay versiones que no dicen tumores, sino con hemorroides. Específicamente dice con almorranas. Entonces ahí vemos que en la Biblia ya se habla de esta enfermedad que es histórica, que es milenaria. Y el término hebreo de hemorroides se puede traducir, como hemos visto, como tumores. Como tumores. Entonces, aquí tenemos la definición de hemorroides y tenemos el contexto bíblico o pasajes bíblicos que hablan de esta enfermedad. Hay hemorroides internas, que como su nombre lo dice, pues no se ven. Están dentro del recto. Generalmente no duelen, pero producen sangrado o se pueden salir, prolaxar. También hay hemorroides externas que están obviamente pues por fuera, alrededor del ano, son dolorosas, pueden causar mucho prurito
pueden inflamar y llegar a generar a veces trombosis, se forman coágulos. Tenemos entonces las internas y las externas. Las que se salen son las internas. Y hay pacientes que tienen las dos. Son hemorroides mixtas, tanto internas como externas. ¿Por qué se producen las hemorroides? ¿Cuáles son las causas de que una persona tenga hemorroides? Hay varios factores. Uno de ellos, el más conocido, es el estreñimiento crónico. Un estreñimiento donde hay un esfuerzo repetido para hacer la deposición. Día tras día, semana tras semana, esto va conllevando a que se presenten las hemorroides. Se dice que es la principal causa en adultos jóvenes. El esfuerzo repetido al defecar. Sedentarismo, también el sedentarismo muy común acá en la ciudad, lo cual va a conllevar a que el retorno venoso disminuya en esa zona y se genere la dilatación de la vena y lleve a las hemorroides. Se asocia mucho con los trabajos de oficina, ¿no? El sedentarismo. También otros factores en las mujeres embarazadas. Obviamente el útero comprime, hay una compresión venosa. También los cambios hormonales. Estas hemorroides se presentan más ya en los últimos meses del embarazo. Otro factor es el sobrepeso. La obesidad. Esto genera un aumento de la presión abdominal y vascular y puede conllevar a que se presenten también las hemorroides. Cuando se levantan muchos pesos, levantamiento de peso excesivo, hay un aumento de la presión intraabdominal. Esto se ve mucho en los trabajadores manuales o en los deportistas que levantan pesas y no toman las medidas correctivas. Y por último, también obviamente otra causa es la dieta baja en fibra. Cuando se consumen muchas harinas blancas, cuando se consume mucha carne, mucho pollo, mucho pescado, y nos olvidamos de la fibra, de las harinas integrales, de las verduras. Esta es otra causa muy frecuente. Olvidé hablar de que cuando se habla de sedentarismo, no solamente los que trabajan en oficina, los conductores, motocicletas, taxis, buses, camioneros, que son 1, 2, 3 o más horas todos los días. Y esto genera obviamente pues un factor de riesgo desencadenante de las hemorroides. Vamos, Amarilis, a una breve pausa para continuar con el tema de hoy y ver las complicaciones clínicas principales de las hemorroides. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamientos naturales para agotamiento físico y mental, enfermedades del colon, enfermedades de la piel, sistema nervioso, mareos, dolores de cabeza, obesidad, varices, próstata, riñones y enfermedades en general. Visite nuestra página web drmontenegro.org. Después de estos mensajes publicitarios seguimos con el tema de hoy, los hemorroides. Continuamos con el tema de hoy, las hemorroides, llamadas almorranas. Ya vimos que en la Biblia se menciona esta enfermedad. ¿Qué puede pasar con una persona que tenga hemorroides y no se haga ningún tratamiento? ¿Qué puede pasar? Bueno, hay pacientes que no les pasa nada, que duran toda la vida con las hemorroides. Así que es cierto, hay pacientes que se acostumbran, pero hay unos que sí se complican. Una de las complicaciones, digamos que, pues, no más grave, pero bastante dolorosa, es la trombosis. ¿Ya? Así como hay trombos en el cerebro, en las venas de las piernas, en los pulmones, también se puede formar un coágulo en una de las hemorroides externas.
y se forma una trombosis con un dolor fuerte. Ahí se ve el bulto duro, color como violeta. Y eso requiere un manejo de urgencias. Aunque hay pacientes que no se hacen nada, toman alguna pastilla para el dolor y ese coágulo se va reabsorbiendo. He visto casos, pero hay algunos que no. Entonces es una consulta de urgencias. Otra complicación. Bueno, las hemorroides internas se prolaxan, ellas se reducen espontáneamente, se meten otra vez al recto. Llega un momento en que ya no se reducen espontáneamente y el paciente tiene que con la mano introducir las hemorroides. Pero llega un momento en que ya se introducen y salen espontáneamente y persiste el prolaxo. Y si además hay sangrado, hay irritación, esto es un motivo ya para cirugía. Otra complicación, bueno, que este prolaxo se estrangule, ¿ya? Que quede atrapado, se comprometa la irrigación y hay un dolor severo con necrosis, también es una urgencia. Son estas las complicaciones de las hemorroides. Digamos que otra complicación que es muy común es la hemorragia crónica. Cuando el paciente presenta ese sangradito diario persistente con la deposición y que va a conllevar a que la hemoglobina descienda por debajo de 12, de 11, a veces por debajo de 10, y el paciente va a estar con cansancio, con debilidad, con agotamiento físico, debido a la hemorragia. Algunos pacientes también pueden presentar una ulceración en las hemorroides, con bastante dolorcito. Y estas hemorroides se pueden combinar a veces con fisuras, ya que un paciente con estreñimiento crónico, debido al esfuerzo que hace con cierta frecuencia, pues va a conllevar a la formación de una fisura. Son estas las complicaciones principales en los pacientes con hemorroides. Quiero aclarar que las hemorroides no producen cáncer. Las hemorroides no tienen nada que ver con el cáncer de colon. Pero es interesante que a veces hay pacientes con hemorroides que están sangrando y que nunca se han hecho una colonoscopia, una rectosimoidoscopia, y pueden coexistir un cáncer de recto, un cáncer de colon con unas hemorroides, y por eso no siempre vamos a pensar que las hemorroides son las causas del sangrado o la causa del sangrado. Paciente de 60, 70, 80 años de edad que tenga sangradito y que tenga unas hemorroides, amerita también hacer una rectosimoidoscopia o una colonoscopia. Vamos a otra pausa, Marilis, para entrar ahora sí al tratamiento de esta enfermedad de las hemorroides. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Anunciamos a todos los oyentes que ya pueden escuchar los programas de Tiempo de Salud en el canal de YouTube. Busque programa radial Tiempo de Salud, Dr. Montenegro. Escuchas Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Y continuamos con el tema de hoy, las hemorroides. Tratamiento. Hay un tratamiento, digamos que de primera línea, un tratamiento sin medicamentos, ni con medicina natural, ni con medicina química. Es el tratamiento conservador, donde el paciente empieza a hacer su ejercicio físico, caminatas, trote suave. Eso mejora la circulación, estimula al tránsito intestinal. Lo otro es la buena hidratación, ¿no? Consumir abundante líquido durante el día. Y obviamente la dieta. Alimentación con buenas verduras, con frutas, con cereales integrales. Recuerden que las frutas se deben consumir en lo posible después de las comidas principales. Sobre todo si el paciente es diabético. Ya, entonces,
Usted desayuna, usted almuerza, usted cena, después se consume su naranjita, su manzana, el banano. Y ya las ensaladas, las verduras, lo ideal es consumirlas al iniciar el almuerzo o la cena. Esto va a ayudar a que cuando ya se consuma la papa, la yuca o el arroz o el fideo, esos carbohidratos no pasen rápidamente a la sangre. Crea una barrera leve la verdura. Hay estudios al respecto y por lo tanto esa sería la recomendación dietética. Así que este es el tratamiento llamado conservador de primera línea. Cambios en la dieta, hidratación, ejercicio físico. Bueno, no prolongar el tiempo en el inodoro. ¿Ya? En lo posible que no sea media hora ahí sentado, sea un tiempo corto. Y también, ya si el paciente tiene las hemorroides, ya sean externas o internas que se prolaxan, baños de asiento con agüita tibia sin agregar nada, sin agregar todavía ninguna planta. Agüita tibia 10-15 minutos 2 o 3 veces al día. Medicamentos químicos que se utilizan. Bueno, hay medicamentos químicos que se utilizan. Los tópicos, que son las cremas con hidrocortisona, con anestésicos locales como la lidocaína, la benzocaína. Y medicamentos tomados, los flebotónicos. Ahí está la diosmina, está la espiridina. Sería la parte química. Tratamiento con plantas medicinales. Sí hay. Creo que todos conocemos la más famosa. Es el castaño de Indias. El castaño de Indias, que viene en cápsulas. Por lo regular, tomar castaño de Indias durante 3 meses, sean hemorroides internas o sean externas, tomar el castaño de Indias mañana, tarde y noche. He visto resultados maravillosos en pacientes con hemorroides crónicas. También las fibritas como el psyllium son muy buenas, ayudan a que la deposición sea blanda y que ese esfuerzo disminuya. Hay unos procedimientos que hace ya el especialista en su consultorio, en las clínicas, que son las ligaduras con banda elástica. Algunos inyectan las hemorroides, escleroterapia. Hay otro procedimiento que es la fotocoagulación infrarroja. Y bueno, está la cirugía. Está la hemorroidectomía tradicional, más que todo en hemorroides grado 3 y grado 4 o en las trombosadas o en prolapso hemorroidal. Y bueno, además del castaño de Indias, también podemos utilizar la caléndula, la malva, aloe vera, cardus marianus para mejorar la función hepática, el amamelis, que es una planta maravillosa también en patologías venosas, lanus vomica, muy buena, sepia en hemorroides que se prolaxan, al igual que el calicarbónico. En fin, hay productos homeopáticos complementarios que se deben de tomar durante meses en los pacientes que tienen hemorroides crónicas. Y bueno, con esto hemos terminado el tema de hoy. Las hemorroides, recomendando a los pacientes a que aparten su cita en los teléfonos ya mencionados. Y como siempre, deseándoles que tengan un resto del día con la bendición del Todopoderoso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
ver.